Ya llegamos, aquí estamos. Si no hemos dado una vuelta, hemos dado la vuelta a toda la sala, hemos dado una indicación por aquí. Víctor Alvarado, escritor, profesor malagueño. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Hombre, bienvenido. Bueno, aquí estoy presto y dispuesto y además podemos contar incluso anécdotas humanitarias de la estrella de hoy. Ah, muy bien, estupendo. Y desde Toronto, Canadá, Antonio Peláez, doctor en festivales de cine. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Víctor. La mesa 5 cada día es más larga, porque hoy estamos en la torre más alta de Toronto. Eso, que dice que está en la torre más alta de Toronto, así que estás divisando Toronto entero. ¡Ole! Exacto, Toronto entero, Toronto entero. Muy bien, hombre. Bien traído. Como ves, aquí todo el mundo lo canta. Estamos en el Salón Manolo Escobar. Sí. No, por favor. En serio. Pero realmente estás viendo, tienes unas vistas bonitas ahí en Toronto, en Canadá. Sí. Os acabo de mandar ahí por el WhatsApp del programa una foto. Sí, qué bien. Y ahora mismo lo que estamos viendo es la isla que está enfrente, donde precisamente, historias de estas conocerá también bien Víctor, cuando vinieron aquí los inmigrantes irlandeses los querían dejar allí afincados, porque el racismo no solamente era a las personas de color, sino a los irlandeses católicos. Y ahora mismo es lo que estamos viendo ahí, con un pequeño aeropuerto y con el océano, que no es el océano, que es el lago Ontario. El Ontario, ¿no? Menudo lago. Ese lago al borde del cual pues también habría estado Charlton Heston, de quien con buen criterio quiere hablar hoy Víctor. Vaya vista, estoy viendo ahora mismo, lo estoy viendo, hombre, para explicar a los oyentes, estoy viendo rascacielos y el lago de fondo que parece un mar realmente, y todos rascacielos, los techos, menudas vistas, y debe ser ya el atardecer, supongo, ¿no? Exacto, sí, es el atardecer. Aquí estamos, mira, esto es la Andalucía, Rafa, esto es la Andalucía de Canadá. ¿Qué me dices? Estamos al sur mismo de Canadá, claro. Entonces, pues lo único que al otro lado, en vez de tener África, tenemos a Donald Trump. Bueno. Pero es un poco... Ya, vale. Bueno. A ver, estamos hablando de cosas que pasan en octubre, Víctor, y en este mes hay dos efemérides relacionadas con Charlton Heston, porque nació en octubre y además Los 10 Mandamientos se estrenó en estas fechas, ¿no? Efectivamente. Además, ya que estábamos hablando de temas humanitarios ahí que nos han tocado la fibra sensible, como lo que comentaba ya al principio, pues Charlton Heston recibió el premio Herzog de humanitario, era muy familiar y los temas de fe eran importantes. De hecho, en sus contratos siempre entraba su familia. Su hija decía que no conoció nunca a una persona más buena que su padre. Fue el defensor luchó por los derechos civiles y en el sindicato era el presidente del sindicato de actores y era muy querido porque defendía los derechos de los trabajadores, o sea que era un tío muy comprometido. Pero ¿cuándo empezó a irsele la cabeza con los rifles? Bueno, es que la asociación de rifles de final de su vida. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que es la Constitución de Estados Unidos. O sea, aquí nos parece un disparate que los ocupan, nos pillen una casa, pues a ellos les parece un disparate no poder defenderse con el rifle. Pero bueno, también es verdad que tenía Alzheimer, es que está con los principios del Alzheimer es cuando por ahí se podrá librar, porque de verdad vaya tela. Pero bueno, la verdad es que oye, si te gusta Charlton Heston y a ti también, supongo que te gustará porque ha hecho películas maravillosas, ¿verdad, Antonio? Sí, hombre, desde luego Víctor se acordará bien de de los 12 mandamientos, por supuesto, que quizás es ya el gesto de Moisés que ha hecho él, pero también estuvo rodando como le gustaba rodar en Canadá, haciendo de policía, lo clásico del policía, digamos el policía montado, que luego no hay tantos, y desde luego tenemos pues interpretaciones de él como el caso de Quo Vadis, ¿no? Que es de donde salió esa expresión del Charlton Heston culebras que se inventó Florentino Fernández y que yo ya casi no puedo separarlo, digo Charlton Heston culebras. Bueno, oye, vamos esa creatividad de los dobladores españoles. Vamos a hacer una cosa, Víctor, te voy a hacer preguntas de friki a ver cuánto sabes de Charlton Heston. ¿Estás preparado? Venga. Primera pregunta. Bueno, tú también, Antonio, alguna te haré. Venga, preparaos. A ver. Primera pregunta de friki para Víctor. Víctor, ¿qué tiene que ver con Charlton Heston con el circo y qué anécdota podrías contar de alguna de sus primeras películas? Bueno, todo esto lo podemos encontrar en la película El mayor espectáculo del mundo, en la que Charlton Heston tuvo que rodar una escena muy complicada porque una pantera se le puso encima, se tenía que poner encima de su cuerpo
y por lo visto le dijeron que le iban a meter un palo por cierta parte a la pantera y dijo que no, que eso no se lo hacía la pantera, y entonces le echaron un spray con una especie de aire comprimido, y la pantera pasó por encima de su cuerpo, y entonces él llegó a decir después, dice, hasta una pantera sabe que un hombre muerto carece de interés. Hizo el muerto, cerró los ojos porque estaba súper asustado. Se hizo el muerto, sí. Qué curioso. Bueno, bien, superada la primera pregunta. Ahora voy contigo, Antonio. ¿Es cierto que hubo una época en la que Charlton Heston también tenía un sueño y era un buen sueño, que no es que durmiera mal, vamos? Y esto tiene que ver además con lo que decía Víctor al principio de los derechos. O sea, él era muy amigo de Martin Luther King. Vaya. Entonces, claro, lo que no sabemos también si Martin Luther King, al decir que tenía un sueño, esa parte del discurso tan conocida, y que venía improvisado, pues debía ser que tenía un mal sueño con su amigo Charlton, pero no, en esa época, desde luego, él apoyaba pues tanto los derechos civiles como, desde luego, los derechos de la comunidad negra, pero estuvo durante los años 60 muy cercano a todos los movimientos de reivindicaciones civiles, y en concreto al propio Martin Luther King. Fíjate, bien. A ver, Víctor, Charlton Heston es un actor vinculado al cine histórico, está claro, pero dinos, aparte de los 10 mandamientos, ¿qué más películas y qué vínculos tiene con el pintor Miguel Ángel? Bueno, pues hizo a muchos personajes, al cardenal Richelieu, a San Juan Bautista, a Santo Tomás Moro, a Enrique VIII. O sea que la lista de personajes en el Ciscampeador, lo que pasa es que se la tenía guardada para después. Y bueno, los paralelismos con Miguel Ángel es que él hizo de Miguel Ángel, pero es que cuando Cecil B. DeMille lo escogió para hacer los 10 mandamientos, al ver la caracterización y el físico, viéndolo en la Catedral de San Pedro in Vincule, que es la catedral esa de San Pedro de las Cadenas, que también está en Roma, dijo, aquí está Miguel Ángel, porque aquí está Moisés, porque es el que había hecho Miguel Ángel. Claro, el Moisés, no, desde luego, yo veo Moisés y estoy viendo a Charlton Heston, desde luego, lo estoy viendo ahí. Y curiosamente, además, su hijo... ardiendo, sí. Su hijo apareció, era... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.